Dios es un Dios maravilloso. Después del Señor Jesucristo y después de habernos dado el Santo Consolador, el Espíritu Santo, la Biblia es el regalo más hermoso que nos ha podido dejar el Señor. De hecho, la Biblia nos permite conocer mejor la obra del Santo Espíritu y también el maravilloso amor de Jesucristo para cada uno de nosotros. Hoy continuamos con nuestro estudio de la Santa Palabra del Señor y bienvenidos. De nuevo, es un placer poder compartir con ustedes estos momentos. Vamos, como siempre, a rogar al Señor que por favor nos conceda su gracia para que las lecciones que Él quiso dejarnos tengan un impacto positivo en nuestra vida. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, agradecemos por el tesoro que nos dejaste en tu santa palabra. Ahora, al tomar este tiempo para reflexionar acerca de lo que tú dejaste escrito en ella para nuestra enseñanza, oramos para que tu Espíritu nos haga entender y que tu Espíritu también nos conceda la gracia para que esto que habremos de considerar ahora pueda contribuir a transformar nuestra vida y a acercarnos cada día más a ti. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. La iglesia de la ciudad de Corinto era un puerto. Y por lo general, los puertos no tienen buena reputación, ¿no? Hay tanta gente yendo de un lado para otro y con diferentes costumbres, y eso se presta también para transacciones, negocios, a veces negocios lícitos y a veces negocios que no son tan lícitos. Pero, y claro, la iglesia establecida en Corinto era una iglesia que tenía una serie de cosas que necesitaban arreglarse. Y el apóstol Pablo, entonces, en su primera y la segunda epístola para los corintios, entonces comienza a comentar y a dar indicaciones, enseñanzas para corregir algunos de los cosas anomalías que estaban ocurriendo en la iglesia. De hecho, también debemos decir que ciertamente pareciera que no hay una iglesia que no tenga algunas cositas que necesitan ser corregidas, ¿no? Y que eso no debería extrañarnos. Precisamente todos nosotros somos seres humanos que estamos en reconstrucción por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Nos está corrigiendo, nos está haciendo crecer. Así que si usted se encuentra en una congregación en donde hay algunos problemitas, no se extrañe, eso es normal. Porque la iglesia no es un pensionado para santos. La iglesia es un hospital para pecadores. Y mientras los pecadores sanamos ahí por la obra del Espíritu Santo, entonces va a haber algunas cositas ahí que por supuesto habrán de irse corrigiendo, ¿no? Muy bien. Y entonces el apóstol Pablo estaba recordando acerca de cómo Dios había acompañado a su pueblo escogido, durante la peregrinación en el desierto. Y llegamos entonces al verso 4 del capítulo 10 de 1 Corintios, y en donde el apóstol les recuerda lo siguiente. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, él está diciendo que todos los que salieron de Egipto, todos, dice que bebieron de la misma bebida espiritual, que bebieron de la roca, y que la roca era Cristo. Aunque el tema de hoy no es desarrollar todo la teología de cuál es la roca sobre la cual se establece la iglesia, no quiero dejar pasar la oportunidad para leer un par de textos
dado que hay un montón de personas que desde pequeños han aprendido que la roca no es Cristo sobre la que se fundamenta la iglesia, sino que es otra persona, ¿no? Leo entonces, en 1 Corintios el capítulo 3 y el verso 11, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, claro, el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia cristiana es Jesucristo, y aquí la palabra de Dios es clarísima. Es clarísima, clarísima, clarísima. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el mismo Pedro dijo en la segunda carta de Pedro, los versos 5 al 8, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él, claro, él está hablando de Jesucristo, dice que Jesucristo es la piedra de ángulo, escogida y preciosa. Y dice, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, los edificadores se refería al pueblo judío, que rechazó a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Por eso dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, me voy a quedar ahí, simplemente para que jamás olvidemos que la iglesia cristiana está edificada sobre la roca espiritual que es Cristo, y que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y el mismo Pedro dice que la roca, la piedra de ángulo, es el Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, después de este paréntesis, seguimos con lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Pablo les había dicho que todos ellos en el desierto habían sido cuidados por Dios, que todos ellos habían bebido de la misma roca espiritual que los seguía, que era Jesucristo el que los había estado acompañando, ¿no? Cuidándolos. Pero cuando llegamos al verso 5 del capítulo 10, dice el apóstol, refiriéndose a los que habían salido de Egipto y que habían peregrinado por el desierto, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, mire, esta es una situación que debe hacernos reflexionar a nosotros. ¿Por qué? Porque ya Pablo antes ha dicho que todos los que salieron bebieron de la misma roca espiritual que era Cristo, ¿no? Y también el apóstol Pablo dice aquí mismo en Corintios que todos fueron bautizados en Moisés. Claro, su bautismo se llevó a cabo cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Entonces, es que ese es el equivalente de su bautismo. Pero es interesante, porque a pesar de que habían bebido de la roca espiritual que era Cristo, a pesar de que habían sido bautizados, como Pablo les dice, en Moisés, a pesar de eso, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que eran miembros de la iglesia, que formaban parte de la congregación del pueblo escogido. Sin embargo, note lo que dice el verso 5 del capítulo 10. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es terrible. Es terrible porque a pesar de haber visto las manifestaciones maravillosas de Dios en su peregrinaje por el desierto, a pesar de haber experimentado el cuidado de Dios, dice que de los más de ellos no se agradó Dios.
y que no entraron en la tierra prometida, sino que quedaron, dice, postrados en el desierto. Ahora note el verso 6, el verso que sigue. Dice, mas estas cosas, dice, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, que estas experiencias tristes, por cierto, que vivió el pueblo de Dios en aquel tiempo, el Señor quiso que quedaran registradas para que, dice, para que fuera ejemplo para nosotros. Es decir, para que nosotros no repitamos la misma experiencia que ellos vivieron, ¿no? Que nosotros seamos inteligentes, seamos sabios y que veamos y que no caigamos en las mismas trampas en que ellos cayeron. Y dice el verso, bueno, el mismo verso 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ya vamos a mirar un poquito cómo Pablo detalla estas cosas. Y en el verso 11, de nuevo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Pablo es claro y dice que esto quedó registrado allá en el Antiguo Testamento para que sea ejemplo para nosotros, que nosotros aprendamos de la experiencia de ellos. Una vez, cuando recién comenzaba a trabajar en mi profesión, recuerdo que uno de los compañeros de trabajo que tenían ya mucha experiencia, él dijo esta frase. Dijo que los inteligentes aprenden de la experiencia de otros, pero los insensatos tienen la experiencia, le tiene que entrar, y él usó esta expresión, dijo, por el pellejo. Es decir, que se exponen a repetir las mismas cosas para entonces darse cuenta, ¿no? Dijo que los inteligentes, que los sabios, esos aprendían de la experiencia de otros. Y esa es la intención de Dios al dejar escritas estas cosas, ¿no? Que seamos sabios. Que nosotros no repitamos eso, sino que nosotros aprendamos de la experiencia de este pueblo que ya hace miles de años le ocurrieron. Muy bien, entonces, ¿pero qué es lo que les había pasado? ¿Qué es lo que les había pasado? Dijo que no codicien cosas malas como ellos habían codiciado. Y entonces en el verso 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y unas versiones más modernas de la Biblia no dicen se levantó a jugar, sino que dicen y se levantó a divertirse. Ahora, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando el apóstol? ¿De qué tipo de idolatría está hablando? No está hablando de la idolatría en general, pero está hablando de un caso específico de idolatría que cometió el pueblo de Israel. Esta declaración del apóstol es una cita de Éxodo 32, en donde encontramos el acontecimiento terrible de la adoración del becerro de oro. ¿Qué lecciones entonces encontramos ahí? ¿Qué lecciones encontramos? Pensemos un poco. Cuando leemos el capítulo 32 de Éxodo, lo que encontramos es que Moisés había subido al monte, a la cúspide, y a encontrarse con Dios. Había entrado en la nube, y entonces la nube había cubierto la montaña y Dios estaba hablando, comunicándose con Moisés.
Moisés iba a recibir las tablas de piedra en donde Dios, o mejor dicho, Moisés llevaba las tablas de piedra en donde Dios iba a escribir los mandamientos que ya antes había dicho, había expresado oralmente y todos habían escuchado. Pero estuvo allá y tardó 40 días. Y mientras estaba allá, ¿qué sucedió? Sucede que mientras estaba allá, el pueblo, recordemos que el pueblo venía de Egipto. El pueblo había estado 400 años expuesto a rodeado por las prácticas idolátricas de los egipcios y la adoración a los ídolos, ¿no? A sus dioses falsos, porque no existe más que un solo Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que la multitud entonces se cansó de esperar. Pensaron Moisés a saber qué le pasó, a lo mejor porque en la montaña se miraban los relámpagos de la presencia de Dios. A lo mejor un rayo le cayó y entonces ya no va a regresar. Y nosotros aquí estamos esperando por gusto. Además, la adoración que Dios había establecido les parecía un poco pasiva comparada con la adoración que hacían los egipcios. Ellos querían algo así como más emocionante. Y codiciaron la religión, la manera de adorar de los egipcios, ¿no? Acostumbrados a andar por vista, necesitaban un objeto para ver. Ellos no andaban por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo que dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11. Eso es. Sin embargo, esta gente quería tener algo para ver. Necesitaba una cosa, un objeto en el cual centrar su atención. Y entonces, ¿qué hicieron? Vinieron a Aarón y le pidieron que hicieran algo, ¿no? Y qué triste, porque ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue imitar una imagen de las imágenes que se adoraban como animales sagrados en Egipto. Hicieron un becerro de oro. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos llevaban todavía en su mente y en su corazón todavía esas inclinaciones, esas ideas, esas cosas, tradiciones que habían aprendido en Egipto. Todavía no se habían despojado de eso. Todavía no habían permitido que el Espíritu Santo les hiciera nacer de nuevo. Y ninguna cosa, ningún objeto puede representar a Dios. Ellos lo representaron como un animal. Eso era un insulto para Dios. Eso es una cosa que hicieron. En segundo lugar, ¿qué encontramos acá? La primera lección es esta, ¿no? Es codiciar una manera de adorar que no está en armonía con la manera en que Dios ha establecido. En segundo lugar, ¿qué otra lección encontramos acá? Encontramos acá un dirigente complaciente. Aarón había sido escogido por Dios para ser el dirigente del sacerdocio. Él había sido escogido. Y entonces ahora el pueblo viene y el pueblo le pide: Aarón, hagamos esto. Y él, en vez de decir al pueblo: miren, eso no es lo que Dios ha dicho, ignora las directrices establecidas por Dios para quedar bien con la gente. O a lo mejor tuvo miedo de que le podían hacer algo si él no les hacía caso, ¿verdad?
De todas maneras, al hacerlo, podemos decir que Aarón despreció la voluntad de Dios y se doblegó a la voluntad de la gente. A él le pareció más importante agradar a la gente que agradar a Dios. Y todos aquellos que tienen algún liderazgo espiritual, tarde o temprano se encuentran en esta situación. Y se necesita valor. Se necesita valor para pararse en contra de, a lo mejor puede ser de la multitud, y decir, eso no es así. Eso no es lo que Dios ha dicho. Eso es contrario a la voluntad de Dios y por lo tanto no haremos eso. Así. Es una responsabilidad sagrada. Porque los líderes espirituales tienen la responsabilidad de velar por el honor y la gloria de Dios y también por el bienestar de la misma congregación. No, las congregaciones cristianas no existen para complacer a nadie más que a Dios. Solamente. Entonces, cuidado, hermanos, que están en el liderazgo, cuidado, pastores. Debemos ser valientes y estar de parte de Dios y aferrarnos a lo que Dios ha dicho, sin importar las consecuencias, porque ciertamente eso tiene un riesgo. Y el riesgo más liviano es el riesgo de caer mal. Es el riesgo de que lo consideren a uno fanático o quién sabe qué. Sin embargo, eso no importa. Lo que importa es que Dios debe ser honrado y Dios debe ser obedecido. Eso es lo que importa. Entonces, claro, quienes comenzaron con esta idea de esa adoración del becerro y al estilo egipcio fue la multitud mixta. Sucede que cuando Israel sale de Egipto, había unos que eran egipcios, que miraron todas las desgracias y todo lo que había pasado, entonces tuvieron temor y entonces se unieron al pueblo. Y claro, estos venían acompañando y la iniciativa de todo esta apostasía idolátrica comenzó con este grupo. Y ellos son los que comenzaron a decir, miren, hagamos esto, hagamos esto. Y a veces así ocurre también en las iglesias, en las congregaciones. No, la multitud mixta, es decir, aquellos que no se han entregado de todo corazón al Señor y que todavía los impulsos más carnales tienen mucha incidencia en lo que piensan y en lo que hacen, entonces comienzan a sugerir algunas cosas que no armonizan con lo que es la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Y claro, mostraron ingratitud, mostraron desprecio por Dios que los había cuidado y que los había defendido y que los amaba tanto. Es triste, ¿verdad? La multitud mixta allá en Éxodo es un tipo de la multitud tibia que encontramos hoy en las iglesias. No, es este grupo que tiene un pie adentro de la iglesia y tiene otro pie en el mundo todavía. ¿No? Y que como la iglesia, si la iglesia no hace las cosas que se hacen en el mundo, entonces se sienten incómodos en la iglesia. Pero saben que es ahí en la iglesia donde se pueden encontrar con Cristo y ahí es el camino, está Jesús, que es el camino de la salvación. Eso lo saben intelectualmente, ¿verdad? Y por eso es que es mixto, ¿no? La tibieza. En tercer lugar, encontramos acá que como resultado de esta
apostasía idolátrica, 3.000 personas perdieron la vida. Es decir, cada vez que se le lleva la contraria a Dios, eso tiene un costo, ¿no? Tiene un costo en vidas. Tiene un costo en vidas. Y los líderes espirituales tienen una alta cuota de responsabilidad. La sangre de todos estos que mueren va a ser demandada de todos aquellos que permiten o promueven este tipo de cosas. Entonces Pablo está diciendo, recuerden, estas cosas quedaron escritas para su enseñanza. Entonces dijo en el verso que estamos considerando, que es el verso 7 del capítulo 10, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, allá en Éxodo 32. Entonces, claro, hicieron el becerro, y cuando ya lo tenían, entonces el Aarón vio que la gente estaba contenta y alegre, entonces dijo, bueno, entonces proclamemos fiesta, dijeron. Y según ellos estaban adorando a Jehová. Según ellos ese era el culto, así se debería hacer el culto, ¿no? Entonces era su propia manera, ¿no? Complacerse, no complacer a Dios, sino complacerse a sí mismo. Así es de que primera cosa en la que nosotros debemos de recordar, y que el apóstol dice que no debemos caer en esa trampa, es no caer en esa trampa de ¿qué? De esa idolatría, de esa manera de adoración que más bien recuerda al mundo, a Egipto, y no a lo que Dios ha establecido. Y tampoco caer en la trampa de ser líderes complacientes que se doblegan a la voluntad de la gente y que en vez de querer agradar a Dios, están agradando a los hombres, ¿no? Ahora, en el verso 8, entonces dice, agrega otra cosa. Primero dijo que no sería, que tuviéramos cuidado con la idolatría, que no fuéramos a caer en eso. Segundo, dijo, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y aquí, ¿a qué está haciendo referencia el apóstol? El apóstol está haciendo referencia aquí al capítulo 25 de Números. Y el capítulo 25 de Números es un capítulo increíble porque es una tristeza, ¿no? Sucede que en los capítulos anteriores el rey Balak había contratado al profeta Balaam, un profeta apóstata. Había sido profeta del Señor y ahora se había convertido en una especie de hechicero. Entonces el rey Balak contrata a Balaam para que maldiga a Israel, es decir, que lance un hechizo de tal manera que el pueblo pueda ser dañado, porque Balak tenía miedo, porque el pueblo venía venciendo, venía conquistando, venía tomando la tierra, ¿no? Entonces tenía miedo y entonces lo contrata. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos los capítulos desde el 23, 24 y 25 de Números, que es a lo que Pablo está haciendo referencia aquí, dice, ahí encontramos que los israelitas venían triunfando en las campañas militares, ¿no? Claro, no es que ellos fueran buenos soldados, es que Dios era el que luchaba por ellos. Y los israelitas no pudieron ser vencidos por las armas, ni tampoco la hechicería que intentó lanzar sobre ellos, el hechizo que intentó lanzar sobre ellos Balaam tuvo ningún efecto, ninguno. De hecho, ahí mismo usted encuentra que no hay agüero contra Israel cuando Israel está con Dios. Así es, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a los hijos de Dios no les cala nada si están con Dios. Si están con Dios. Ahora, pero es interesante porque ni las hechicerías de Madián ni las armas los pudieron vencer. Sin embargo, cayeron presa fácil de las rameras.
Y hermanos, es triste cuando nosotros miramos un poquito la historia del pueblo de Dios y vemos que hombres notables en el pueblo, por ejemplo, Sansón, David y Salomón, también sucumbieron a las pasiones, vencidos no por la fuerza, sino por la sensualidad. Claro, la atracción emocional, la sensualidad, resulta más efectiva al enemigo que la persecución directa y frontal. Entonces, esto debemos de recordar. Al principio, la confrontación militar o la persecución directa, eso no debilitó a la iglesia, al contrario, la fortaleció. Pero es cuando se da esta situación que la Biblia le llama fornicación, ¿no? Estas uniones ilícitas que resultan agradables para la carne, que resultan convenientes para la mentalidad humana no renovada. Entonces, eso fue la derrota. Entonces, de nuevo tenemos aquí, ¿qué cosa? De nuevo tenemos aquí algo parecido a lo anterior. Sucede que como no pudo lanzar ningún hechizo, entonces aconsejó al rey Balac que organizara una fiesta. Y que las muchachas que servían como ministrando a los dioses paganos, entonces que según lo que la inspiración nos cuenta en Patriarcas y Profetas, dice que eran unas muchachas muy lindas, muy hermosas. Entonces, además las llama, dice que eran las vírgenes, ¿no? Entonces, claro, estas sirvieron como anzuelo. Los invitaron a la fiesta, ¿no? Y por supuesto, se supone que era una fiesta religiosa, pero como parte de la fiesta religiosa que había música, había baile, había vino y estaban las muchachas. Así es de que los hebreos, los israelitas, entonces se encuentran aquí expuestos a su punto débil. ¿Y cómo es que la trampa fue tendida? Fue tendida porque Balaam, el profeta falso en esta condición, él les aconsejó que fueran a la fiesta. Entonces de nuevo tenemos líderes irresponsables. Cuidado. Porque en el caso de Aarón fue permisivo, es decir, él les complació, él les hizo, él promovió. Debemos tener cuidado, hermanos. Si está en la posición de liderazgo, reflexione bien el compromiso que tiene con Dios y con el pueblo, ¿no? Ahora, si usted no está en el cargo de liderazgo, entonces ponga mucha atención sobre sus líderes. No sea de que como Balaam lo puedan inducir a prácticas que riñen contra la voluntad de Dios. Entonces, claro, Balaam aquí jugó el rol de un mercenario al servicio del enemigo. Y cualquiera que se aparte de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, asume también ese rol de mercenario al servicio del enemigo de las almas, ¿no? Porque el que todo no está del lado de Dios está en contra de él. Igual que en la apostasía del Sinaí, acá también como resultado se produce una enorme mortandad. Dice el verso que acabamos de leer que como resultado de la apostasía murieron 23,000 personas. Imagínese usted. Mire, a veces, no sé si usted ha escuchado, pero a veces cuando llamamos la atención a alguna cosa que no está bien, que no es correcta, hay algunas personas, algunos hermanos
que nos dicen, usted en lo que se fija, si eso no es nada. Hermanos, mire, la conciencia se viola al principio por cosas pequeñas, pero si usted viola su conciencia por una cosa pequeña, eso ya abrió la puerta. Y entonces va a ir perdiendo la sensibilidad a lo que es malo. Y entonces va a ir permitiendo más y más y más cosas. Y de repente, podría usted encontrarse en una confrontación y una rebelión que usted ni pensó que iba a llegar ahí. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Igual que en la apostasía en el Sinaí, aquí también hubo una mortandad increíble, las consecuencias de apartarse de Dios. Al principio pareciera que no pasa nada. No se engañe, sí pasa. La secuencia entonces aquí era la misma, ¿no? Que teníamos primero libertinaje. Segundo, que un líder que no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tercero, que la idolatría y como resultado la muerte. Eso encontramos tanto en el caso de la idolatría del Sinaí como en el caso de la idolatría aquí y la fornicación aquí en el caso de los madianitas, ¿no? Así es de que Pablo entonces está diciendo, no está recordando, recuerde, esto fue para su enseñanza, dice, para como ejemplo, dice, para que nosotros no vayamos a caer en esto. Pero en el verso 9, porque venimos desde el 7, el 8 y en el 9 introduce otra cosa, que también tiene que ver con algo que encontramos en el Antiguo Testamento. Dice así, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. ¿Qué es la experiencia o el acontecimiento al que Pablo está haciendo referencia acá? A la experiencia a la que Pablo está haciendo referencia la encontramos en Números en el capítulo 21. ¿Qué fue lo que sucedió? Es interesante porque el pueblo, dice en Números 21, versos 5 y 6, y habló, dice, el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y mire lo que dijeron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma, ojo, dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo? Cuando decían que estaban fastidiados de ese pan tan liviano, ¿de qué estaban hablando? Estaban hablando del maná, que la Biblia dice que era pan de ángeles. Era el pan que Dios les enviaba del cielo. Ese pan que tenía todos los nutrientes necesarios para que ellos no se enfermaran y estuvieran fuertes y vigorosos en el desierto. Y claro, esto era solamente un elemento que mostraba el cuidado del Señor. Como una mamá que se preocupa por darle de comer a sus bebés, a sus hijos, a sus niños, ¿no? Entonces era lo que Dios hacía con ellos. Y los había estado protegiendo, los había estado cuidando, guardando de sus enemigos. Y además, no debemos olvidar que el desierto era un lugar por donde iban pasando, era un lugar infestado, como lo dice en otras partes en el Antiguo Testamento, era un lugar infestado de serpientes y de escorpiones. Y hasta este momento nada les había pasado de eso porque Dios los había cuidado. Pero ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? No. Ahora dicen, ya estamos fastidiados de estar con esto. Ya no queremos lo que Dios nos da. Cuidado, porque a veces nosotros
podemos ser tentados a tener esa reacción. Y entonces, claro, Dios, que es tan lindo y que Él no nos impone su voluntad, Él nos enseña, Él nos conduce, Él nos llama, pero Él no nos presiona a la fuerza, no nos obliga. Entonces Dios dijo, bueno, si están fastidiados de mis cuidados, entonces está bien, voy a respetar lo que ellos quieren. Y entonces Dios les retiró la protección. Y al retirarles la protección, ¿qué sucedió? Dice que serpientes ardientes mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, qué triste, ¿verdad? Se fastidiaron del cuidado de Dios. Lo desafiaron. Y entonces Dios respetó su decisión y les retiró la protección que les había venido dando hasta ese momento. Esto fue lo que los dejó expuestos a las serpientes venenosas, ¿no? Entonces, y claro, tentaron a Dios. Hermanos, no hagamos eso. Reconozcamos la mano bienhechora de Dios obrando en nuestra vida. Seamos agradecidos. Resistamos la carne. Y tengamos espíritu de contentamiento y de gratitud. Nunca olvidemos que Dios siempre tiene la razón. Y que si Él permite algo o Él nos manda algo, Él siempre tiene la razón. Él no se equivoca jamás. Y, claro, ellos se vieron expuestos a esto, comenzaron a morir de nuevo. Recuerde usted, siempre que se abandona a Dios, tarde o temprano aparece el fruto. Aparece la consecuencia, ¿no? La muerte. Pero el apóstol no terminó ahí con eso. Primero, el acontecimiento de la apostasía en el Sinaí con el becerro de oro. Segundo, la apostasía idolátrica y de fornicación en los campos de Madián. Tercero, teníamos acá el acontecimiento del fastidio que los expuso a las serpientes venenosas. Y claro, al final, pues Dios le indica a Moisés que hicieran una serpiente de bronce y que fuera levantada, y los que la miraran, esos iban a ser protegidos de la mordedura de la serpiente. Esa serpiente de bronce era un símbolo de cómo Jesús habría de ser levantado. La serpiente es maldición, y Jesús iba a experimentar la maldición por nosotros, ¿verdad? Por el pecador. Ellos debían mirar a la serpiente, ¿no? Y entonces, es decir, debían de poner su fe en el Mesías que habría de venir. Y eso era lo que les traería la sanidad. Pero además, el apóstol también dice en el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto hace referencia a otro acontecimiento en el Antiguo Testamento. ¿A cuál? Al acontecimiento comúnmente conocido como la rebelión de Coré. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, lo que pasaba era que, lo encontramos en Números el capítulo 16 y el verso 41. Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Por qué? Sucede de que Coré se le ocurrió de que, aunque Dios había dicho que solo Aarón y sus hijos podían ejercer el sacerdocio, a Coré se le ocurrió que no, que todos podían hacerlo también igual, y que tenían de más ellos, pues. Y convenció a otros, y convenció y casi todo el pueblo, y entonces vinieron en
contra de lo que Dios había establecido. Y aparentemente era una rebelión contra Moisés y Aarón, ¿verdad? Sin embargo, el verso 11 del capítulo 16 nos permite ver más allá. Dice, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces, ¿como resultado qué ocurrió? Como resultado de la rebelión en contra de Dios, Dios había establecido un lineamiento y ellos deberían de respetar, deberían de someterse, deberían de obedecer. Sin embargo, no, ellos querían hacer las cosas distintas a su manera, así como aquellos allá que pidieron el becerro, ellos así lo querían a su manera. ¿Y qué es al final a dónde condujo todo esto? Mire, primero, las familias de Coré, Datán y Abirán, que eran los líderes de la rebelión, ¿qué sucedió con ellos? Fueron tragados por la tierra. Segundo, 250 que los habían apoyado a ellos, más cercanos a ellos y también que funcionaron como activistas, esos descendió fuego del cielo y los quemó. Y luego, 14.700. Dice que fueron víctimas de ¿qué? De una plaga. Es decir, imagínese usted las consecuencias de esto, ¿no? Y ahora, mire, cuando Dios dice, esto es así, es así. Usted no trate de cambiar eso. Dios tiene la razón, Dios no se equivoca. Y esto aplica a muchas cosas. Esto aplica a muchas cosas. Es decir, Dios estableció un día de reposo. Si Dios estableció el séptimo día, entonces es el séptimo día. No intente el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Es el séptimo, es el sábado. Y si Dios dijo que Aarón y sus hijos eran los que iban a ejercer el sacerdocio, eran ellos, nadie más. Y ahora, precisamente en muchas congregaciones y en muchos lugares, en muchas iglesias también, está ocurriendo de que se están queriendo saltar lo que Dios ha dicho. ¿Cómo es eso? Sí. Dios ha establecido que el ministro ordenado debe ser un hombre. Dios no ha concedido el ministerio a las mujeres. A ellas les dejó otras funciones muy nobles, ¿verdad? Muy útiles también, de mucho valor. Pero no les dio el privilegio del ministerio. Es Dios quien lo estableció así, de esa manera. Y todos aquellos que quieren cambiar esto están en la misma situación de Coré, Datán y Abirán. Y miren lo que pasó. Recuerde, nunca es muestra de sabiduría ir en contra de Dios. No se puede. Las consecuencias siempre son mortales. Siempre son mortales. Y claro, el apóstol entonces está diciendo, miren, no cometan los mismos errores. Y para ilustrarlos, los errores, entonces hizo referencia a la rebelión de Coré, hizo referencia al acontecimiento de las serpientes en el desierto, hizo referencia a la fornicación y apostasía en los campos de Madián, hizo referencia a la adoración del becerro de oro al pie del monte Sinaí. El apóstol dice, miren, tengan cuidado. Estas cosas fueron escritas como ejemplos. Como ejemplos. Y en el verso 12, él agregó. 1 Corintios 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y quién es este que piensa estar firme? A menudo nosotros
nos engañamos, ¿no? Y decimos, no, no, eso, a aquello les pasó, a mí no me va a pasar. Nunca diga eso. Usted no debe olvidarse que usted no sé cuántos años tiene, ¿verdad? Tal vez no tenga más de 100 años. Lo más seguro es que no tiene más de 100 años. Pero el diablo tiene 6.000 años de estar aquí en la tierra engañando, ¿no? Y tiene más de 6.000 años porque comenzó el engaño en el cielo. Él tiene mucha más experiencia. De tal manera que nosotros no tenemos opción sino hacer lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo, velad. Velad quiere decir estar vigilantes. Velad. Y estar en oración, dice, para que no entréis. Es decir, para que no caigáis en la tentación. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es no dormirnos, es estar pendientes. Es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Y dice, el que piensa estar firme, dice, o sea, cualquiera puede estar diciendo, no, a mí no me va a pasar. Yo ya sé esto, ya sé lo otro, y aquí, no, cuidado. No hay nadie que sea invulnerable en su propia fuerza, ¿no? Todos, alejados de Cristo somos vulnerables. Cristo es nuestra fortaleza. Es con Él. Y cuando nosotros nos rebelamos en contra de lo que Él ha dicho, estamos rompiendo esa unión con Él y por lo tanto perdiendo la protección en contra de la serpiente antigua que se llama diablo de Satanás. Y nos va a morder y nos va a matar como aquellos en el desierto. Entonces, el remedio es el mismo. Es mantener los ojos puestos en Cristo. Mire, este Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, nuestro Dios, es un Dios maravilloso. Él les acompañaba en la nube. Él los calentaba cuando hacía frío y les daba sombra cuando había calor. Él hizo que no envejecieran sus ropas ni su calzado. Él los protegió de los enemigos. Él los protegió de las fieras. Él les dio agua, Él les dio maná. ¡Qué Dios tan lindo!, ¿no? Entonces, igual, nosotros tenemos que mirar un poco y pensar. Si usted está escuchándome ahora, entonces quiere decir que usted tiene energía eléctrica. Eso quiere decir que usted también tiene un aparatito, ¿no? Y también, recuerde, tiene donde vivir. Y cuántas cosas Dios está cuidando de usted. No lo pierda de vista. No lo pierda de vista. No repitamos la historia. Pablo dijo, estas cosas ocurrieron como ejemplos. No repitamos la historia. Esto es citado por Pablo, estos casos, para nuestra amonestación. No seamos nosotros parte de esa multitud mixta, de esa multitud tibia, que Apocalipsis, el capítulo 3, nos dice que estos al final serán vomitados, es decir, serán rechazados por Dios, ¿no? Entonces, abandonemos la tibieza, consagremos nuestras vidas al Señor, ese Dios tan maravilloso, ese Dios tan lindo. Y, por último, hay algunas personas que dicen que el Antiguo Testamento no tiene ningún valor. Mire, todas estas historias a las que Pablo está haciendo referencia están en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sigue siendo tan valioso ahora como lo fue antes. Porque ahí están las lecciones que nosotros los cristianos de este tiempo tenemos que aprender. Y como dijo Pablo, a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Es mi deseo, y con seguridad también el deseo del Señor, de que usted no caiga nunca. Que usted mantenga puestos sus ojos en Cristo y tomado de su mano poderosa. Esa es nuestra seguridad. Es la única manera en que podemos evitar caer. El apóstol dice en el verso 12, el verso 12, así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias porque eres tan maravilloso con nosotros. Dios tan bueno, tan generoso. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y ahora suplicamos que tu Espíritu nos haga recordar estas historias y que nosotros no cometamos los mismos errores que estos cometieron. Que más bien seamos humildes, que busquemos no nuestra satisfacción propia, sino darte honor, darte gloria, porque en eso está nuestra vida. Anhelamos que Jesús venga pronto para ir con Él. Por favor, cuídanos de caer mientras llegue ese momento. En el nombre de Jesús. Amén.